qué hermoso poder estar en la presencia del Señor, poder disfrutar de este día tan especial, pero también poder ir a la palabra de Dios y continuar con lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de la campaña Yo Soy Espíritu Santo. Yo sé que es un día especial, pero como estamos en medio de campaña, es importante que continuemos la secuencia. Y en esta mañana queremos compartir un poquito. Para aquellos que nos visitan por primera vez, nos gustaría dejarles saber que como iglesia, en las pasadas 4 semanas, hemos entrado en una jornada espiritual que nos ha conducido a una mayor comprensión acerca de quién es y cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y es nuestra intención esta mañana seguir esa serie de enseñanzas aún en medio de la celebración del Padre. En la primera semana, de manera resumida, les comparto que aprendimos que Jesús ascendió a los cielos, pero no nos dejó solos. Nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo, aquel que nos está acompañando, aquel con el cual nosotros y nosotras debemos tener comunión en Él. Y en medio de ese no estar solos, también la segunda semana aprendimos de que el Espíritu Santo, al estar en nosotros, nos ayuda, nos enseña, nos trae a verdad. Y no solamente nos enseña, sino también nos permite traer a memoria, recordar aquellas cosas que son importantes en medio de nuestro caminar, aquellas cosas que son principios, verdades que se encuentran en la Biblia para ayudarnos en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro caminar en el Señor. El domingo pasado, el pastor nos instaba y nos enseñaba sobre la importancia de que el Espíritu Santo no solamente está con nosotros y en nosotros, no solamente nos enseña y nos revela la verdad, sino que también intercede por nosotros. Y cuando hablaba de que el Espíritu Santo intercedía por nosotros, dice que aun cuando tú y yo no podemos, o quizás las palabras no nos salen, o tal vez quizás nos sentimos desgastados, aún en medio de ese momento, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros intercede con gemidos indecibles, que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestra vida, y es ahí donde ese Espíritu comienza a fortalecernos, a levantarnos, a darnos las fuerzas que necesitamos para continuar en nuestro camino. Pero no solamente intercede de esa manera, sino que también hace provisión de lenguas angelicales que nosotros podemos utilizar para orar dentro de lo sobrenatural, que nuestra ignorancia de no saber el camino o la verdad o las decisiones que tenemos que tomar, el Espíritu Santo a través de esas lenguas, de ese mover en nuestras vidas, provee esa dirección que nosotros necesitamos, que nosotras necesitamos para poder continuar empoderadamente en el camino con Cristo. Eso es el resumen de todas estas semanas pasadas en 3 minutos. Pero a través de estas semanas, ¿quién puede decir o quién puede testificar que Dios ha estado impartiendo conocimiento a nuestras vidas, pero que también se ha estado manifestando con poder en nuestras vidas? ¿Cuántos los podemos decir? El Espíritu de Dios se ha estado manifestando en mi vida de manera poderosa a través de estas semanas. Dios ha sido hermoso y bueno. ¿Y sabes qué? A pesar de que hemos encontrado todas estas, llegamos al punto donde aún Dios quiere darnos más. Aún Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos más. Y en esta semana les tengo la buena noticia. El Señor quiere que tú entiendas que el Espíritu Santo, además de hacer todo lo que acabo de decir, también el Espíritu Santo nos santifica. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana de manera especial. Le voy a pedir que aquellos que puedan nos pongamos de pie y busquemos en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, de 3 al 11. Para aquellos que tienen su Biblia, vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor y podamos leerla. Para aquellos que no tengan la Biblia, le están en las pantallas con ustedes para que la puedan también leer. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: que abunden en ustedes la gracia y la paz
por medio del conocimiento que tiene de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya no ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Y en esta mañana, Señor, que sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. La segunda carta del apóstol Pablo, a diferencia de la primera, no tiene un destinatario claro. Y según los eruditos, la carta fue escrita en Roma antes de que Pedro fuera martirizado. Aunque el destino no es específico, los estudiosos asumen que se dirige a un grupo de creyentes a quienes les escribió en la primera carta, que tienen una necesidad pastoral evidente ante la amenaza de falsos maestros y persecución. La carta es un tipo de testamento final del apóstol, donde exhorta a los seguidores de Cristo a permanecer firmes en la fe, perseverando hasta el final, hasta que Cristo venga otra vez por su iglesia. Pedro abre con unas palabras de afirmación, deseándole la paz, deseándole gracia a esa audiencia. ¿A través de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Al continuar, el apóstol hace alusión a la obra del Espíritu Santo cuando dice su divino poder, quien nos trae a toda verdad y nos enseña y nos hace conocer a aquel que nos llamó, ese Jesús que nos llamó por propia gloria y excelencia, que también nos concedió todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Permítanme hacer un pequeño alto, un pequeño pausa, porque es importante de que entendamos lo que el apóstol Pedro nos está queriendo comunicar en esta mañana. El apóstol Pedro resalta que para quienes el Espíritu Santo ha revelado salvación en Cristo, para aquellos que lo han aceptado, que han sido lavados, perdonados, redimidos por la sangre de Cristo, se le ha concedido, miren lo que se nos ha concedido, todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, que Dios, a la vez que nosotros venimos al conocimiento de Jesús, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo hacemos Señor, permitimos, somos sellados por ese Espíritu, Dios deposita en nosotros esa habilidad de poder vivir y ser santificados, de vivir como Dios manda. Somos apartados para vivir agradándole a Dios. Y usted se preguntará, ¿y qué significa eso de que nos santifica? Esa palabra tan de domingo, ¿verdad? El ser santificado se refiere a nosotros ser apartados.
Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos apartados. ¿Apartados de qué? ¿Apartados de qué? De una vida que llevábamos fuera de la presencia del Señor, de una vida lejos de la presencia del Señor, de una vida que iba en rebeldía de las cosas del Señor, una vida que iba de camino al precipicio porque no teníamos al Señor en nuestra vida espiritual y teníamos pobreza espiritual en nuestra vida. De esa vida es la que el Espíritu Santo viene a trabajar para apartarnos, para separarnos, para obrar ese proceso de santificación, de hacer que cada día podamos vivir a la manera de Cristo Jesús. Esa es parte de la obra del Espíritu en nuestra vida, que además de que está en nosotros, Él también nos revela la verdad, nos enseña, nos recuerda, intercede por nosotros y también nos distancia y nos aparta del pecado. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ay, yo no puedo? ¿O cuántas veces hemos pensado que estamos solos y solas en esta lucha? ¿O cuántas veces hemos sentido de que no vamos a poder vencer sobre esas cosas que están quizás llamándonos la atención o tratando de impulsarnos a hacer lo que no es debido? El Señor nos ha dejado al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida de una manera constante, para que trabaje en nuestro ser y en nuestro corazón de manera constante. Y es importante que tú y yo demos el espacio para que el Espíritu haga esa obra en nosotros. En Tesalonicenses 2:13, segunda de Tesalonicenses 2:13, afirma la obra del Espíritu de esta manera. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. El apóstol Pablo, como veíamos en esta semana en los grupos pequeños, nos dice en Romanos 8, 12 y 13, también de esta manera. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir esas acciones de la naturaleza pecaminosa, ustedes vivirán. Qué hermoso, ¿verdad? Como podemos ver, estos diversos textos nos muestran que Dios hace la provisión a través de su Espíritu Santo para que tú y yo podamos resistir, para que tú y yo podamos separarnos de aquellas acciones, de aquellas cosas que muchas veces nos incitan a caer, aquellas obras que son de la carne. En el verso número 4, el apóstol Pedro nos dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguemos a tener parte de esa naturaleza divina. ¿Y qué quiere decir esto? El apóstol Pedro declara que Dios pone estas cosas a disposición nuestra para que tú y yo seamos cada día más como Cristo. Para que cada día podamos participar de las obras, de la manifestación y del poder de Cristo en medio de esta tierra. Para que cada día podamos ser a imagen de Cristo. Y usted dirá, uy, pero si eso sí está bien difícil, ¿no? Usted me dirá, pero eso casi es imposible porque Cristo fue perfecto, ¿no? Usted me dirá, no, pero es que Cristo es Cristo y yo soy yo y bueno, o sea, pues déjeme decirle que así como Jesús se enfrentó al maligno, resistió el pecado y venció, tú y yo, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos vencer los malos deseos que nos instan a pecar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay muchos convencidos por ahí. A ver, lo que estoy diciendo es importante. Tú y yo podemos vencer de la misma manera en que Jesús venció a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la manera en que Él nos va ayudando y nos va santificando. Por ejemplo, en mi jornada ministerial he conocido muchas personas y he acompañado a muchas personas. Y recuerdo una en particular que me comentaba que había salido de una vida de vicios,
de una vida desordenada, de una vida donde estaba atado a muchas cosas que no eran de Dios, punto, ¿verdad? Y al venir a Cristo Jesús, esa persona empieza a experimentar esa verdad de Dios en su vida, empieza a vivir esa experiencia del Espíritu en su corazón y en su vida. Y él me cuenta cómo Dios, en los momentos en que se le presentaban las cosas ahí frente a frente, con amistades, con personas que estaban a su alrededor, él podía, a través de la obra del Espíritu Santo en él, podía resistir al punto donde hasta repudiaba lo que le estaban ofreciendo. Repudiaba, ustedes saben lo que es repudiar, ¿no? Le parecía desagradable, bien desagradable. O sea que llegaba al punto donde aquello que antes había sido algo apetecible, algo que parecía que fuera ahí para ti, se convertía en algo que el Señor sencillamente no quería para tu vida y le daba ese repudio, ese asco, que no quería más ese tipo de vida para él. Asimismo, recuerdo otra persona que luchaba con la manera en que perdía control cuando se enojaba. Se enojaba porque habían unos sentimientos de ira, habían unos sentimientos de necesidad de justicia, de alguna manera por experiencias pasadas. Y esa persona, en los momentos en que se molestaba, llegaba al punto donde permitía que llegara a la ira, donde el enojo hacía que perdiera control sobre su vida. Y el Señor, esa persona me recordaba que una vez venía el Señor y era una mujer, ella permitió que el Señor comenzara a trabajar en su corazón y en su vida y permitía al Espíritu que comenzara a santificarla en ese proceso. En los momentos en que ella sentía ese enojo, le pedía al Espíritu la asistencia para poder no salirse de sus cabales y poder entonces apaciguar su corazón y dialogar de una manera adecuada, de una manera que llegara a un buen entendimiento, que pudiera tener fruto, que pudiera traer amor, que pudiera traer mucha paz. No sé si a usted le parece buena noticia el conocer que el Espíritu Santo nos santifica, pero para mí lo es. Porque miren que nosotros vivimos en una vida, en un mundo en el cual necesitamos 24/7 la asistencia del Espíritu Santo. ¿No les parece? Nosotros necesitamos 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esa asistencia del Espíritu Santo a nuestra vida. Para mí es una noticia fabulosa, porque quiere decir que aún en medio de mis luchas, aún en medio de mis sentimientos, aún en medio de las cosas que pueden quizás parecer apetecibles, cuando yo clamo a Dios, cuando yo le pido al Espíritu de Dios que me ayude, el Espíritu está ahí para ayudarme a resistir y a vivir una vida empoderada para poder seguir creciendo en mi relación con Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Usted me dirá, y bueno, ¿y cómo es que pasa eso? Pues hay dos maneras en que pasa este proceso de santificación. La primera es de manera instantánea. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Señor perdona todos nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Que los echa a dónde? A ver, ¿a dónde es que echa el Señor los pecados? Al fondo del mar. Y el Señor te los trae otra vez de regreso y te dice, oye, tú hiciste tal cosa, tú hiciste tal cosa. Él dice que Él los echa al fondo de la mar y no nos vuelve a recordar, porque Él nos ha perdonado. En ese momento el Señor nos ha santificado, nos ha perdonado, nos ha limpiado y ahora también nos ha apartado. ¿De dónde? Del mundo, de la influencia del pecado, de la influencia de la maldad de nuestra vida. Y Él viene entonces a sellarnos con su Espíritu Santo. Y ese sellado del Espíritu Santo es que viene a morar en nosotros para asistirnos, para ayudarnos, para hacer todo lo que hemos dicho a través de todas estas semanas, a traernos a verdad, a traernos a entendimiento, a recordarnos aquello que necesitamos en los momentos más importantes de nuestra vida para poder resistir y batallar, para poder ser empoderados por Él, que eso es una de las cosas que vienen en estas próximas semanas. Qué hermoso es poder afirmar de esa manera. No sé si usted lo está captando, pero justo ahí es donde nosotros podemos ver
que cuando yo no puedo, cuando el mundo está tratando en contra de mi vida, cuando el enemigo está tratando con sus dardos y con su fuego de acorralarme, en el nombre del Señor, el Espíritu Santo está ahí para asistirme, para ayudarme, para hacer que yo pueda entender cuáles son las tácticas, para darme el poder, las fuerzas, para yo poder continuar adelante y no sucumbir ante las cosas que el enemigo o el mundo me quieran ofrecer. El Señor lo hace de manera instantánea cuando venimos a Cristo. Pero también lo hace de manera gradual. Porque usted sabe que tú y yo somos salvos. Pero ¿qué pasa? ¿Vivimos en qué? En este mundo. Y este mundo es un mundo caído. Es un mundo roto, quebrado, despedazado, que necesita esperanza, que necesita amor. Que constantemente a ti y a mí que somos creyentes busca la manera de hacernos caer, busca la manera de que nosotros tratemos de ceder ante las tentaciones. Y lo interesante es que el apóstol Pedro, entendiendo que la santificación es un proceso de crecimiento gradual, invita a sus lectores, eso nos incluye a nosotros, que nos esforcemos ¿qué? Y aquí voy al texto, que nos esforcemos a añadir a nuestra fe, porque ya hemos conocido de Cristo, ya tenemos fe en el Señor, ¿verdad? Que añadamos y no nos quedemos ahí solamente en la periferia, sino que añadamos a nuestra fe aquello que es la virtud. La virtud es que el poder nosotros desarrollar buen carácter, el que nosotros tengamos la disposición de hacer el bien, que nosotros añadamos a nuestra fe el poder hacer el bien, el tener buen carácter, el obrar en las cosas como Dios desea que nosotros obremos, con amor, con paciencia, con verdad en medio de nuestra vida. Eso es lo que es añadir esa virtud. Más a la virtud dice después que también le añadamos entendimiento. Tenemos fe, luego tenemos virtud y ahora tenemos entendimiento. ¿Y entendimiento de qué? ¿De cualquier cosa? ¿De quienes ganaron el MBA o quiénes? ¿Es ese tipo de entendimiento? No, es el entendimiento espiritual, es el entendimiento de la palabra del Señor, es el entendimiento de conocer las manifestaciones del Espíritu en nuestra vida y la vida en el Espíritu, que tengamos entendimiento. Y a ese entendimiento también nos llevará entonces a poder vivir en una vida de dominio propio, porque cuando tú y yo entendemos que le agrada a Dios, cuando tú y yo sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, sabemos a quién recurrir cuando lo necesitamos, para que cuando las cosas vengan podamos ejercer ese dominio propio en nuestra vida, para que nosotros no cedamos ante esas cosas que el enemigo quiere tratar de que nosotros caigamos. A ese dominio propio que tú vas a empezar a ejercer, el apóstol Pedro también nos dice, añádanle constancia, que es la práctica de sobrellevar y perseverar en medio de la adversidad. Y en medio y esa palabra es importante, porque usted y yo vamos a pasar aflicción, ¿o no? ¿Sí? ¿Vamos a pasar aflicción? Sí, la vamos a pasar. La palabra del Señor dice, Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿se quedó ahí? No. Dijo, más confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de los procesos de dificultad, en medio de eso, el Señor nos pide que nosotros aprendamos a ser constantes en lo que hemos creído, constantes en lo que Dios ha prometido, constantes en saber de que Dios está de nuestra parte, constantes en saber que Dios está para ayudarnos y que nos permanezcamos quietos en su presencia, que permanezcamos contra viento y marea. ¿Y cómo usted se mantiene en constancia? Pues mira, lo próximo que viene es devoción a Dios. Porque en medio de las dificultades, porque en medio de los vendavales, en medio de esos momentos difíciles, el Señor nos invita a que también le adoremos, a que también podamos levantar nuestra voz para decirle al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Y a pesar de que haya esta tormenta, a pesar de que venga esto en contra de mi vida, a pesar de que el enemigo quiera que yo caiga, en el nombre de Jesús, yo te adoro, yo te alabo, tú eres mi Señor, tú eres mi dador, tú eres todo lo que yo necesito y voy a vencer en tu nombre. A esa devoción a Dios
cuando nosotros estamos sumergidos en esa devoción, en esa constancia con Dios, entonces vamos a ejercer amor fraternal entre los hermanos y las hermanas. Y vamos a vivir de relaciones que sean saludables, porque las vamos a vivir en el Señor. Y no solamente relaciones saludables, sino también vamos a poder extender el amor que hemos recibido en Cristo Jesús a otras personas, para que también conozcan de ese amor. Impresionante el proceso que hace el Espíritu Santo en nuestra vida para ser santificados. No sé si usted lo ha experimentado, pero a lo largo de mi caminar, mi vida ha sido transformada. Una de las áreas donde el Espíritu Santo ha trabajado a través de los años fuertemente en mí ha sido a través del perdón. Recuerdo, hace unos años atrás, antes de conocer al pastor, presten atención porque les voy a contar un chisme, no mentira. Antes de conocer al pastor, yo tuve una relación con una persona con la cual yo pensaba que ese era, ¿verdad? Esa era la persona. Y en medio de esa relación, yo estaba dispuesta a muchas cosas. Yo estaba dispuesta a todo. Lo interesante es que la otra persona, eventualmente me enteré que no estaba en el mismo lugar y me engañó con otra persona, con otra muchacha. Para mí eso fue supremamente doloroso. Eso rompió y quebrantó mi corazón. Eso hizo un hueco de desconfianza, eso hizo un hueco y desarrolló un resentimiento en mi corazón que llegaba al punto donde yo no quería ni perdonarlo. ¿Ok? Y en medio de ese proceso, el Señor usa a alguien para acompañarme. En medio de ese proceso, el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me decía, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo no lo voy a perdonar por lo que me hizo, porque fue un canalla, y por ahí toda la cantidad de palabras que quise decir, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios volvía a hablar a mi corazón y me decía, tienes que perdonar. Y utilizó a este hombre, un hijo de Dios, pastor, para hablar a mi vida y acompañarme en este proceso. Al punto donde en medio de una consejería que yo estaba teniendo, yo pude abrir mi corazón y decirle, es que no lo quiero perdonar, porque no. Y el pastor con mucho amor me decía, llévalo a la cruz, porque si Jesús te perdonó a ti con todo lo que tú has hecho, tú también le puedes ofrecer el perdón que Jesús te ofreció a ti. Hazlo por fe. Y eso fue como que el Espíritu Santo me dijo, es tiempo de perdonar. Este es el momento de hacerlo. Y en esos momentos yo decidí y le dije, Señor, ¿sabes qué? No voy a cargar más con este muerto encima mío. No voy a cargar con eso más. No voy a cargar con ese peso. Porque ¿a quién le estaba haciendo daño, mis hermanos y mis hermanas? ¿A aquel que estaba por allá de lo más feliz? No. ¿A quién le estaba haciendo daño? A esta que era la que estaba cargando con el resentimiento en su corazón y veía desconfianza en todos los hombres que se le acercaban. Porque así pasa. Cuando nosotros tenemos cosas sin resolver, cuando nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón y llegue a las cosas más profundas, que ese es el proceso de santificación, que Él quiere que nosotros podamos ver todas esas áreas y se las entreguemos al Señor. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo lo haga, el Señor hace obra libertadora en nuestro ser, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos lleva a nuevas alturas, nos lleva a nuevo entendimiento y nos lleva a un tiempo especial en su presencia, porque el Dios quiere grandes cosas para nuestra vida, pero tú y yo tenemos que hacer el esfuerzo de permitirle al Espíritu de Dios obrar en nuestro ser. Cuando yo decidí perdonar, en inglés dicen, it was like a weight was lifted up. Fue como un peso que se me salió de encima. Y luego de eso, yo conocí a este hermoso, wonderful, great
husband of mine, que lo amo con todo mi corazón y que Dios me lo regaló y es un padre excelente y un hombre maravilloso. I have no complaints, no regrets, no nothing. La verdad es que Dios fue grande para bendecir mi vida con un hombre que me ama como me ama Él. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos y hacemos y le permitimos eso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nuestro favor. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo dejamos? El apóstol nos advierte que si en nosotros no hay fe, virtud, entendimiento, todas esas cosas que hemos hablado, el que no tiene esas características está corto de vista. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Cuando tú y yo no permitimos eso, sin querer estamos bloqueando, como quien dice, la obra del Espíritu en santificarnos. Y en medio de eso, entonces caemos, nos hacemos presa fácil de las artimañas del enemigo. Empezamos a ceder a cosas chiquitas y no nos damos cuenta. Pero esas cosas chiquitas se convierten más adelante en algo un poquito más grande. Es una mentirita blanca. Es una cosita aquí y allá. Pero sin querer, cuando no seguimos cediendo y seguimos cediendo y no dejamos que ese perdón se vaya, ese resentimiento se vaya, ese enojo se vaya, esa envidia se vaya, esa codicia se vaya, que esas cosas el Señor las trabaje en nuestro corazón. Si no hacemos eso, entonces el enemigo comienza a molestarnos y se empaña nuestra vista y se nubla nuestro entendimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Esto quiere decir que nosotros nos jugamos el caer en pecado y si no nos esforzamos a cuidarnos y permitirle al Espíritu Santo su obra. Dios quiere que sepas que el Espíritu Santo nos santifica, que Él nos ha dejado su Espíritu para santificarnos, para mostrarnos el camino, para ayudarnos en el camino, para apartarnos de ese pecado, para que podamos resistir, para que podamos estar distanciados, porque el Señor tiene planes de bienestar y de verdad y de amor y de gracia para ti y para mí, y quiere que tú y yo los vivamos. Tal vez hoy viniste y dijiste, es la celebración de padres, mas sin embargo el Señor tenía esta palabra para ti y para mí. El Señor, quizás a través de su Espíritu Santo, lleva tiempo diciéndote, tienes que trabajar con ese resentimiento. O quizás te está diciendo, tienes que trabajar con ese enojo. O tal vez te está diciendo, te pasas mirando en Facebook lo que todo el mundo hace y te vas y te compras la misma ropa. O te vas y te compras el mismo carro. Te pones a codiciar lo que los otros quieren o tienen y a veces sin poder. O tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, vives de la apariencia, pero tu corazón por dentro grita, necesito de ti, Señor. El Espíritu Santo tal vez ha estado trabajando en tu vida y te ha estado diciendo, tú puedes vencer esa adicción. El Espíritu Santo trabaja tu vida y te está diciendo, tú puedes vencer esa adicción a pornografía. El Espíritu Santo está aquí y hoy en esta mañana te dice, yo estoy ahí para ayudarte en esas áreas que tú tanto te sientes débil, en tu inseguridad, en tu sentimiento de culpa, en tantas cosas que el Señor ha querido trabajar en ti y todavía tú te resistes. Hoy el Espíritu Santo está aquí para santificarnos,
para traernos a verdad, para apartarnos y separarnos de aquello que nos quiere hacer caer, del pecado. No hay razón por la cual tú y yo tengamos que vivir vidas que constantemente están cayendo en pecado cuando tú y yo le hacemos caso y le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón y en nuestra vida, que sea el dueño y Señor de nuestro corazón, que sea el centro de nuestra casa, que sea el centro de nuestro hogar, que sea el centro de mi corazón, y que me permita en medio del trabajo y donde quiera que yo vaya, recordarme que yo soy hijo o hija de Dios para la gloria de su nombre. El Señor no quiere que salgas igual de este lugar. Él quiere que tomes una decisión de esforzarte a abrir tu corazón a la obra santificadora del Espíritu Santo, para que puedas avanzar. No hay razón por la cual tú tengas 25, 20, 30 años en la fe y que todavía estés a la orillita. El Señor quiere que tú avances en conocimiento de Él, en amor de Él, en devoción de Él, en que tú avances en tu vida para que puedas también prosperar en otras áreas de tu vida también. Para que continúes hacia la meta. Nuestra meta es ser como Cristo. Por difícil que pueda ser, que gracias Señor porque nos dejaste al Espíritu Santo para que nos ayude, para que podamos cada día ser más como Cristo, para que amemos como Cristo nos amó, para que perdonemos como Cristo nos perdonó, para que sirvamos como Cristo sirvió, para que descansemos como Cristo descansó y para que podamos también disfrutar el momento de su venida y poder entrar en el reino eterno junto con Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana.